Señor Saavedra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, aquí de nuevo. Bueno, aquella Constitución del año 78, señor Saavedra, que fue un ejemplo de entendimiento, de consenso, de conciliación, ¿cómo definiría la situación actual política? Pues de incomodidad y de preocupación y de falta de sentido común. Bueno, en cualquier caso estamos hablando de que diputados, parlamentarios constituyentes de esa época del año 78 han suscrito un manifiesto, señor Saavedra, del que usted participa. Hablamos de parlamentarios de distintas ideologías políticas que apuestan por una gran coalición. ¿Qué impide que se llegue actualmente a ese consenso, a esa conciliación? Pues eso depende básicamente de la dirección de los principales partidos políticos que están presentes en el Congreso de los Diputados. Porque no hay que echarle la culpa a los ciudadanos han votado en 2 ocasiones este año, han expresado su favor por un Parlamento muy fraccionado, creo que son 20 partidos políticos los que tendrán que desfilar por el Palacio de la Zarzuela para esta consulta prevista en la Constitución, a ver quién es el candidato para someterse a una investidura. Y eso evidentemente requiere una dirección de los partidos distinta a la que se produce cuando hay un bipartidismo. En definitiva, el bipartidismo con mayoría absoluta solo se dio en el periodo 82-91, si mal no recuerdo, ¿no? O no, 89, porque de resto, incluso tanto con el gobierno de la UCD al principio, no era mayoría absoluta, como luego con Felipe González a partir del 69, del 89, perdón, hubo que recurrir a acuerdos parlamentarios para que el gobierno fuese estable. Yo formé parte de uno de esos gobiernos en el periodo 93-96. Y ahí funcionábamos no con coalición, sino simplemente con un acuerdo parlamentario, principalmente con Convergencia y Unión, que ya hoy no existe, desgraciadamente, y con el Partido Nacionalista Vasco. De manera que si entonces se dialogaba, se reunía, se pactaba, yo no entiendo por qué hoy es tan difícil para los actuales dirigentes de los partidos tener esa misma actitud de diálogo, de negociación, de olvidarse de la imagen, de estar obsesionados con la ideología. Cuando hay un problema como el que tiene España, lo de menos es si el gobierno es progresista o no es progresista. Lo importante es que haya gobierno. Y luego, como es un gobierno en minoría, tendrá que estar pactando las leyes, no podrán ir a desmontar, sea de un color o de otro, avances logrados en estos 41 años de nuestra Constitución, porque no tienen la fuerza parlamentaria necesaria. Bueno, tomando como ejemplo lo que ocurría hace más de 41 años atrás, señor Saavedra, fue un momento donde distintos bandos tuvieron que ceder, tuvieron que renunciar a determinadas cosas y quizás esos gestos de buenas prácticas se han perdido con el paso del tiempo, ¿no? Pues sí, pero hay que ver lo que significó llegar a un acuerdo en aquella circunstancia. Era pasar de una dictadura con gente que no sabíamos si efectivamente eran demócratas o no eran demócratas, desde la perspectiva de los partidos que veníamos luchando en la clandestinidad contra la dictadura, y a su vez con un ejército y unas fuerzas de seguridad que igualmente tenían un color político lamentable. Afortunadamente eso ha sido gracias a la Constitución y gracias a los gobiernos y una prudente mano izquierda en la aplicación de las políticas, que hoy no sospechamos absolutamente de ninguna de las instituciones, afortunadamente. Entonces, esa capacidad de dialogar, repito, yo no la encuentro hoy. Estamos en un preacuerdo, pero que no aporta garantías de investidura, y negociándose un apoyo de una abstención. La situación verdaderamente grave y preocupante. Muchos han visto quizás en ese abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y también la necesidad de contar con el apoyo independentista, señor Saavedra, el peligro de un texto que ha costado muchísimo esfuerzo. Como usted dice, hace 41 años atrás también la situación era mucho más complicada. Sí, pero el texto no está en peligro, en absoluto. Todos los que están ahí sentados ocupando escaños en el Congreso han acatado la Constitución con mayores o menores coletillas en la votación de ayer, pero lo importante es que el Tribunal Constitucional dice que lo que tiene que pronunciar la palabra acato, prometo o juro. Todo lo que añada le trae sin cuidado al Tribunal Constitucional. A mí me parece correcto. Si están ahí, están aceptando la Constitución, aunque quieran cambiarla, en todo o en poco.
pero eso es uno de los problemas precisamente que tendría que abordar una reforma de la Constitución. Lo ha propuesto recientemente un catedrático de la Universidad Complutense, el catedrático emérito García Fernández, donde dice que en la Constitución de Bonn, en la ley fundamental, o en la de la Quinta República Francesa, existe una prohibición de aquellos partidos que quieran cargarse la Constitución. De manera que eso que aquí diríamos que choca con la obsesión de la libertad de expresión, repúblicas tan democráticas como la francesa o como la alemana lo tienen ahí establecido claramente, es decir, incurren en penalidad, es decir, no pueden acceder al Parlamento partidos de esas características. De ahí que no haya posibilidad de un partido nazi en Alemania. Hay partidos de extrema derecha, pero están acatando la Constitución, aunque por muy de extrema derecha que sea. Fue una Constitución, señor Saavedra, pensada con visión de futuro. ¿Ha quedado obsoleta en algún aspecto? ¿Habría que reformarla, que tocarla en algún momento? Hombre, la Constitución más años después de la Restauración. Y eso es una buena señal de que la Constitución española es una buena Constitución, que hay que tocarla, claro. Hay que reformarla en puntos concretos, como es el tema sucesorio, con esa exclusión de la mujer, exclusión de género, que hoy no es posible admitirlo. Está la necesidad de reformar el Senado si queremos un Estado de comunidades autónomas que se aproxima, por no decir que es casi igual que un Estado federal. Tendríamos que suprimir el Senado y convertirlo, como es en Alemania, en un consejo de 40 a 50 miembros formados por personas designadas por los gobiernos autónomos, ¿no? Ese es el modelo alemán. Habría que reformar también quizás la forma de elección del presidente del gobierno, porque los alemanes establecieron, y lo copió la Constitución nuestra, se llama moción de censura constructiva, es decir, tienes que presentar un candidato frente a la moción de censura totalmente negativa, que genera inestabilidad, porque responde a pactos muy puntuales y que generan nuevas crisis de gobierno, y así lo ha vivido la Constitución italiana desde el año 46 para acá. De manera que hay fórmulas en las que inspirarse para no copiarlas y otras en las que es bueno tomar nota de ello, ¿no? Las nuevas generaciones de nuestra Constitución, señor Saavedra, quizás han perdido la visión de la importancia de la Carta Magna española. Las nuevas generaciones, ya vio cuando se aproxima el día como el de mañana, o también ocurre lo mismo con el Día de Canarias, a mí me llaman de muchos institutos y de centros de educación para que hable bien de la transición política, de la Constitución o bien del Estatuto de Autonomía. Y yo creo que la gente joven hoy es mucho más sana que la generación intermedia, cuando digo sana desde el punto de vista político. Y yo tengo una gran confianza en la gente de menos de 35. Ahí hay un tramo que es la que está hoy gobernando, que pues la verdad no me da mucha confianza. Y ocurre cosas, por ejemplo, que todos los países, el mismo Borrell, que tiene 70 y tantos años, lo ha llamado la Unión Europea para gobernar. En España, por lo visto, a partir de los 60 ya no cuenta en política, porque esa exclusión caprichosa. Es decir, tampoco cuentan con los jóvenes. En fin, estamos en una situación irregular. Y esas irregularidades, con sentido político responsable y sobre todo sentido común, deben superarse cuanto antes para que España funcione. Bueno, en los últimos tiempos también se ha cuestionado mucho la figura del rey, la presencia de la Casa Real, si sigue siendo importante en estos tiempos que corren. ¿Sigue jugando un importante papel la monarquía después de 40 años, señor Saavedra? Indudablemente, el rey habló cuando hubo la crisis en Cataluña hace 2 años, pues, y tenía que hablar. Y también está tomando el papel que corresponde. Incluso ahora se sugiere que en la consulta para un candidato pueda preguntar a los representantes de los distintos partidos políticos qué alternativa apoyaría usted en el caso de que no salga esta otra. Porque la Constitución no se lo prohíbe. La Constitución no dice que vayan a la zarzuela, se sienten, digan yo apoyo a este. No, y a Dios muy buenas y que lo apunte el jefe del Estado, sino que la Constitución permitiría que efectivamente tuviese un papel dinámico mayor el rey en este trance. Pues Jerónimo Saavedra, le agradecemos como siempre que nos haya acompañado una vez más aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días, Canarias. Gracias.